El pasado jueves 3 de marzo Fate sacó una canción llamada Nieve que de verdad me dejó con la cabeza explotando, porque es una canción muy diferente a lo que solemos escuchar de Fate y sobre todo en el género. Mira, solamente escuchen tantito. ¿Pa' qué me tiras si me duele? Me gusta porque ya se está empezando a meter como que esta onda electrónica, que muchos dicen que es house, y sí es house, pero bueno, según mis pocos o muchos conocimientos de los subgéneros de la electrónica, a mí me da más tinte como a deep house, sobre todo por el tipo de bajos que se utiliza. En fin, sea lo que sea, es una canción que me encantó, así de sencillo. Y ojo a todos los productores y beatmakers con este tipo de beats, porque se vienen, o sea, de verdad que van a venir más canciones. Incluso Mora va a sacar una canción de este estilo en su próximo álbum. Dejamos cosas pendientes, por eso estoy pendiente. Pero bueno, después de escuchar tanto esta canción de Nieve de Fate, la verdad es que la estuve disfrutando, analizando y decidí hacerle un remake, porque me percaté que no tenía muchos sonidos y lo que hace especial este beat es que tiene mucho espacio la voz de Fate para poder brillar. El tipo de voz que le metieron como un poquito más grave se utiliza mucho en el slap house, incluso en el deep house, entre otros subgéneros más de la electrónica. Cuando les digo que hay muy pocos sonidos, es que en serio, hay muy pocos sonidos, y ahorita ustedes lo van a ver para que vean a lo que me refiero. Pero antes de iniciar con este video, quiero destacar algo, y es que este remake lo hice completamente desde cero. Y cuando hablo desde cero es que los sonidos melódicos están diseñados por mí, y yo creo que eso le añade muchísimos puntos más, y yo creo que debes de considerar darle like por eso, porque, a ver, no son los sonidos exactamente iguales, pero créanme que me acerqué muchísimo a los sonidos originales. No sé si Sky utilizó presets o también diseñó sonidos, no tengo la más mínima idea. Sin embargo, yo quería llevar como este remake a otro nivel, poniendo a prueba mis conocimientos de sound design, y la verdad es que me encantó el resultado. Como todo, hubo partes donde sí se me complicó, por ejemplo en los drums, que sí era un poquito de estar escuchando porque hay sonidos muy bajitos que casi no se alcanzan a apreciar, pero bueno, yo siento que me acerqué mucho. Y no solo es esto lo que les quería comentar, sino que también van a tener gratis el FLP de este proyecto. Aquí en la descripción va a venir con todos los drums que utilicé, con los presets que yo diseñé. Obviamente tienen que tener instalado el Vital, que es con el que los utilicé, y algunos cuantos plugins más que son gratis, y creo que nada más dos no son gratis, que creo que es el Kickstart y el Valhalla Vintage Bear, pero bueno, yo sé que ya los tienen. Y para poder desbloquear la descarga de este FLP, vamos a llegar a una meta que son 500 likes y 150 comentarios. Es más, vamos a llegar a los 200 y yo la subo lo más pronto posible. Así que sin nada más que decir, vamos a pasar al FL Studio para que veas este remake. Como tú ya lo estás viendo, todo aparenta ser que tiene mucho, sin embargo, son muy pocos los sonidos que se utilizan aquí en el instrumental. Y lo que se ve tedioso, más completo, son los drums, pero en sí es un copy-paste de una base de drums que ahorita ya nos vamos a meter en esa parte. Pero bueno, te voy a poner tantito de cómo suena mi remake y ahorita lo comparamos con el original. Voy a estar activando y desactivando la capela de Fate para que no me metan copyright, y espero que no me pongan copyright, que bueno, si lo pienso de esta forma, si me ponen copyright quizás es porque hice un muy buen trabajo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto. El tiempo que te regalé, pudiendo estar nadando en dinero y a tu hechizo, me tienes trepando paredes. Y así allá no te mujer. Me tienes trepando paredes. El resultado está bastante bueno. Vamos a escuchar ahora sí la original. Les voy a poner obviamente pedacitos pequeños. Me tienes trepando paredes. Tú quieres cuando no se puede.
Ahora sí, vamos a empezar con los sonidos melódicos. No me voy a ir sección por sección, simplemente voy a irme directo a los sonidos y al final ya les voy a poner el resultado como lo hicimos ahorita, entre que desactivo y activo la voz. Iniciemos con los chords principales, que estos chords están diseñados aquí en Vital, que no tienen mucha complejidad. No me voy a adentrar tanto a cómo fue que los hice. Para eso van a tener el FLP, que ustedes analicen los sonidos, incluso los copien en un Vital con el preset default para que ustedes vean cómo se pueden hacer estos sonidos. Que bueno, aprovecho a decirles que van a regresar los videos de Sound Design, así que esténse muy al pendientes, dejen ese like. Y debo de comentarles algo, y es que la mayoría no les hice tantos procesos aquí en el mixer. Si ustedes se pueden dar cuenta, casi no utilicé nada, porque todo lo hice dentro del mismo preset aquí en la parte de efectos, ustedes se pueden dar cuenta. Y pues nada, así suenan estos acordes que son los de la canción. Vamos a escucharlos. Las notas las tengo muy cortitas porque quería conseguir como el resultado similar que lo podemos escuchar aquí al inicio. Suenan que están muy cortas. Obviamente hay algunas que suenan como un poco más largas, pero es por los efectos que le pone, que son como delay, un poco de reverb. No sé qué plugin utilizaron para ese sonido, pero bueno, se acercó bastante. O sea, de hecho, si comparamos los sonidos suenan muy similares. Así que eso es todo por el primer sonido y yo creo que el sonido principal. De aquí voy a pasar a estos segundos acordes que suenan en esta parte de la canción. Vamos a escucharlos. Se me olvida el tiempo que... Muy por debajo, que yo los escuché y sonaban muy similares a los que ya teníamos hechos, pero tenía que darle un toquecito como un tanto más vintage. Entonces al momento de diseñarlo, lo primero que hice fue meterme a los plugins de Arturia. No recuerdo qué plugin utilicé para poder conseguir ese sonidito, y lo convertí en un one shot y lo pasé aquí a Vital. Y en sí el sonido está diseñado casi igual que el anterior, y vamos a escuchar cómo suena sin el one shot, que les digo que le da la vibra. Al igual aprovechar decir que los acordes son los mismos, simplemente están sostenidos y añadimos un cuarto acorde. Pero bueno, así suena de esta forma el sonido sin el one shot que les comento. Muy sencillo la verdad, y añadiéndole este one shot es cuando ya toma esa vibra que tiene el sonido. Quizá es muy mínimo el cambio para algunos, pero la verdad es que sí tiene un cambio bastante grande. Aquí en el mixer solamente le añadí un efector con tantita distorsión, lo filtré y le puse el kickstart. No le hice mucho, les repito, casi todo el proceso de efectos está dentro del plugin de Vital. Y bueno, estos son los acordes que nos acompañan prácticamente durante toda la canción. Ahora vámonos con el sonido principal del drop, que es este plug bass, que igual se hizo en el Vital, que es este. Está muy sencillo de hacer, les repito, no me voy a adentrar, para eso tienen el FLP. Debo de resaltar algo, y es que sí me tardé un poquito en conseguir las notas que tocaba en la canción original, sobre todo por estas notas pequeñas que hacen como un saltito y le añaden más bounce, que sí estaban medias complejas, pero bueno, se logró y así suena de esta forma. Es una melodía muy simple, muy catchy, que le añade bastante bounce, que de hecho vamos a compararlo con la canción original a ver si logramos un resultado similar. No esperes que eso no me... Sí, suena bastante similar. Ahora sí, pasemos con lo que es el Reezy, que también está diseñado en Vital. De hecho, no recuerdo si viene en Andrómeda o en el pack de vibras, no me acuerdo, pero bueno. Es un Reezy bastante bonito que nada más lo filtré y sigue las notas base de los acordes y suena de esta forma. Y por el último sonido melódico, que yo creo que también es uno de los característicos, es esta flautita del final, que vamos a escucharla cómo suena la original.
Y yo les digo que es una flauta porque eso me dio sensación de flauta. Y escuchen el resultado que logré conseguir, porque también esto está diseñado en Vital. En lo personal siento que sí me quedó bastante similar, ya ustedes decidirán, pero bueno, yo estoy feliz con el resultado. Como todo, el sonido se puede mejorar muchísimo más y yo este remake lo hice prácticamente en un día y medio, así que no tuve tanto tiempo para poder perfeccionar los sonidos, pero se acerca bastante. Y en sí esto es todo por la parte melódica. Ahora vamos a pasar con los drums, que esta sí estuvo un poquito complicado. Me acerqué mucho a los sonidos originales, sin embargo no pude conseguir los originales como tal. Esta vocalcita la pude conseguir de esta sección de la canción original y suena pues prácticamente igual. Y bueno, vamos a empezar con esta parte que es un pequeño perk loop que se tiene aquí, que yo lo hice combinando un stick, que es como un palito, una percusión, y un perk loop de hats. Esto modificándole lo que es el stretch, le bajé una octava y así le hice con varios sonidos de los drums para conseguir un sonido más cercano al original. Al igual que los sonidos, casi no hice nada en el mixer. Algunos los estuve ecualizando, pocos los ecualicé, algunos les puse delay, que eso es también algo que es fundamental en este tipo de instrumentales. Y bueno, pasando ahora sí a lo que es el drop, los sonidos como tal, es muy sencillo. Está compuesto de lo que es este kick típico de la electrónica, un clap seco. Ahora en esta parte le añadimos dos claps, tienen diferentes texturas y vamos a escucharlo. El hi-hat típico de este subgénero. Después aquí en esta sección escuché este pequeño hi-hat que está muy por debajo. Casi no se alcanza a escuchar, pero ahí está, ahí está. Después de aquí le añadimos estas percusiones que también suenan en esta sección de la canción. Y por último estos rims que están por aquí, que también suenan en esta sección de la canción. Y les puedo decir que esta base se repite en toda la instrumental, simplemente que se le van añadiendo nuevos elementos como shakers, hi-hats que ahorita vamos a pasar a ver. Y así estaría sonando como tal la base rítmica de la canción. Pasando a los siguientes elementos, tenemos aquí un shaker. De aquí le añadimos un shaker muy similar, pero haciendo otro tipo de patrón. Como podemos alcanzar a escuchar, tiene delay para empezar a llenar un poquito más lo que es la imagen estéreo. Le añadimos la vocal del inicio y así sonaría esta segunda sección de la canción. De aquí pasamos al puente, que en sí esto es donde se escucha el breezy, los acordes, dejamos los claps, la percusión del inicio que está acá y la vocal, que esa se repite muchas veces en la canción, y así sonaría esta parte. Y de aquí no queda más que añadir diferentes cortes en la instrumental, añadirle este pequeño fill que tiene, que lo hice con los rims que utilizamos. De aquí se le añade otro shaker, que ese sí ya va más rápido para darle más velocidad a la instrumental. Y por último pasamos a la parte final de la canción, que aquí para darle entrada tenemos este redoble de kicks. Y aquí nada más se le pondría esta segunda vocal que se alcanza a escuchar. Que esta la saqué de la acapela, que por ahí estaba, que de hecho aquí suena en la canción. Se la añadimos, le hacemos unos cuantos cambios con los elementos que ya teníamos en la base rítmica, y así quedaría esta última parte de la canción. Y en sí eso es todo por la canción Nieve de Fate. Como ustedes se pueden dar cuenta, está muy sencilla,
solamente hay que ir quitando, añadiendo elementos de la base rítmica. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un like. Recuerda que también estamos llegando a la meta de 500 likes y 200 comentarios para poder desbloquear el link de la descarga de este FLP. Así que apoya muchísimo este video y espero que lo hayas visto completo. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.